Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, conformó un consejo de asesores en seguridad conformado por exgenerales de la Fuerza Pública y hoy mantuvo la primera reunión con ellos en Carondelet. Ocurre a propósito de la situación en la frontera norte. Hola, Diana. ¿Qué tal, Mildred, amigos? Buenas noches. Hoy, por otro lado, el ministro del Interior mantuvo una nueva reunión con los familiares de los periodistas secuestrados. Lo primero fue rechazar la filtración de un video en el que aparecen los cautivos. Aquí empezamos. Son ellos, 3 generales en servicio pasivo, quienes asesorarán al primer mandatario en materia de seguridad y frente a los últimos hechos de violencia. Durante una reunión en la que no estuvieron los ministros del ramo, el presidente explicó por qué conforma este consejo de asesores. Para poder nutrirnos de opiniones calificadas, y nos han dado los nombres de estos generales que en este momento nos acompañan, más uno que está ausente. Los generales en servicio pasivo, Paco Moncayo, Euclides Mantilla y Fabián Varela, como antiguos mandos, ofrecerán su criterio. Ellos explicaron cuál es ahora la prioridad. Enfrentar el tema del secuestro. Estos delincuentes, estos criminales, no solamente que han secuestrado a 3 periodistas, están secuestrando el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser informados. Este es un crimen imperdonable. Sé que van a dar sus mejores opiniones porque todas sus actitudes y actividades en la vida han estado orientadas por su sentimiento patriótico. El general Moncayo además manifestó confianza en que el presidente sabrá tomar las mejores decisiones. Más temprano, durante la reunión del Comité de Crisis en el ECU 911 de Quito, el ministro César Navas habló con los familiares de los 3 secuestrados. Ellos se refirieron a las responsabilidades de los gobiernos. De manera enfática al gobierno colombiano, y es hora que se involucren directamente y ayuden en la liberación. Sus vidas están en manos del Estado ecuatoriano. Y también es un llamado de atención para el Estado colombiano. Por su parte, el ministro reiteró que ellos están bien y no descartó futuros eventos. Yo no puedo ser demagogo y decirle no va a volver a haber otra bomba, no puede haber otro atentado, no puede existir otra persona que sea secuestrada. Se están tomando todas las acciones. Aseguró además César Navas que continuarán trabajando para que Javier, Paul y Efraín regresen pronto y a salvo a territorio ecuatoriano. Resta aún conocer las definiciones del presidente ahora que cuenta con un equipo asesor con experiencia policial, naval y militar. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, se refirió al secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Aseguró que brindarán la ayuda necesaria a las autoridades ecuatorianas. Preocupación por los 3 periodistas del comercio que están secuestrados ahora. Tenemos mucha pena por eso. Estamos queriendo apoyar en cualquier manera que podamos con las autoridades, pero es una vez más mostrando la importancia que trabajamos en conjunto y que la amistad de nuestros pueblos continúe fuerte. Nosotros tenemos una cooperación continua con los militares, con los del Ministerio del Interior, con los policiales, tenemos la DEA, tenemos muchos que trabajan en el área de seguridad y estamos queriendo mismo expandir esta cooperación de seguridad aquí en Ecuador. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en contra del fiscal general Carlos Vaca. Los proponentes del juicio político señalaron que el fiscal actuó de manera irresponsable cuando publicó el audio de la conversación entre Polit y Serrano. El fiscal Vaca Mancheno habría incurrido en un delito por presentar el audio sin judicializarlo. Cucalón se refirió a la declaración juramentada que realizó el policía que hizo el parte policial. Con esta declaración se evidenciaría que el fiscal general no solo pudo a lo mejor haber mentido, presuntamente también pudo haber participado en el cometimiento del delito de fraude procesal. La actuación del fiscal fue criticada por los proponentes del juicio político, quienes sostuvieron que fue irresponsable. La irresponsabilidad de las actuaciones de él nos llevan en que en la actualidad las 2 principales autoridades de la Fiscalía se acusen. Difundió el audio para resguardar sus intereses. Por lo que solicitaron a la comisión que el juicio llegue al Pleno Legislativo. No solo la censura y destitución del cargo, sino que adicionalmente, si acaso esas presunciones se convierten en instrumentos legales
se convertirán pues entonces en presunciones para la justicia ordinaria. La representante de la bancada oficialista sostuvo que apoyarán la fiscalización y este miércoles la Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de oficio, para lo cual citaron al policía que elaboró el parte policial. También está citada la fiscal suspendida Tania Moreno y recibirán al Consejo de Participación Transitorio. El Consejo deberá informar a la Comisión sobre el proceso de evaluación al fiscal. Vaca Mancheno acudirá el 11 de abril a la Comisión, pero ha realizado algunos pedidos a la Asamblea, como por ejemplo videos de las cámaras de seguridad, además del listado de funcionarios que trabajaron en la presidencia del Legislativo. Desde el mes de mayo, del 14 de mayo del 2017 a marzo del 2018. Será la vicepresidenta de la Comisión quien presida las sesiones, pues María José Carrión se excusó por motivos de salud. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El próximo martes se conocerá el listado de los ministerios, subsecretarías y viceministerios que se eliminarán como parte de la reducción presupuestaria. Así lo dio a conocer la ministra de Economía y Finanzas, quien señaló además que este recorte significará un aproximado de $600 millones de ahorro. Aún se están puliendo los pormenores para aplicar las 14 medidas que se agrupan en el plan económico que presentó el presidente Lenín Moreno. Entre ellas se encuentra el análisis de la permanencia de algunos ministerios, viceministerios y subsecretarías. Hemos visto en algunos casos que hay duplicación de funciones entre algunas subsecretarías o existen en varios ministerios subsecretarías que se dedican a lo mismo. No me voy a adelantar con nombres específicos. Será hasta el martes que se dará a conocer el listado de las carteras que entrarán al recorte, y que según Viteri significaría un ahorro aproximado de $600 millones. En cuanto a la supresión de 7 de las 22 empresas públicas, aclaró que TAME no es una de ellas. Está dentro del grupo o dentro de aquellas empresas que tienen que ser reactivadas para realmente poder entrar en un proceso que beneficie al país. Hay ocasiones en donde uno tiene que evaluar qué es más costoso, si reactivar o matar. Se refirió también al incremento temporal de aranceles, una medida que esperan se aplique como máximo un año y que implicará 255 millones adicionales al Estado. Pensamos tomarla hasta en 375 partidas. Aprovechó esta oportunidad para referirse a la deuda pública y señalar que concertará con quien tenga que hacerlo. Nos vamos a sentar, negociar con quien tengamos que sentarnos. Nuestra mayor deuda en este tramo es con China. En 2 etapas más se dará a conocer los detalles que implican estas medidas económicas, que entre otras cosas buscan generar una reducción del 3,17% del déficit fiscal en el 2021. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Foro de Economía y Finanzas y los empresarios coinciden en que las medidas económicas son esperanzadoras. Sin embargo, sostienen que las acciones que se tomarán para ejecutarlas aún no están claras. Para estos analistas, las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno tienen 2 caras. Reconocer la importancia de la inversión, darse cuenta que no se puede seguir impulsando la economía de manera sostenible vía deuda y consumo. Ese ya es un cambio muy importante en la orientación de la política económica. Existen cosas que no están tan bien, como el tema de volver a los aranceles, que seguramente volverán hasta el tope que le permite la OMC. Para Alberto Acosta Burneo existe una desproporción entre las acciones para reducir el tamaño del Estado y las intenciones recaudatorias que se plantean. Son alrededor de $2.000 millones al año que esperan que aportemos del sector privado, mientras que la promesa de reducción de gasto público es de apenas 1.000 millones. El grueso del ajuste cae en los hombros del sector privado, de los ciudadanos, y no sobre el sector público. Marco López, miembro del Foro de Economía y Finanzas, asegura que hay temas importantes en materia económica que por ahora no se han mencionado. No se comprometió a dejar de seguirle metiendo la mano a las reservas en el Banco Central del Ecuador, no se comprometió a dejarle de seguir metiendo la mano al seguro social. Desde el sector empresarial se hacen también otras observaciones. Creemos que le falta hablar de temas como acuerdos comerciales, por ejemplo, hacia el futuro, la Alianza del Pacífico, ratificar la importancia de abrirnos hacia el mundo con Estados Unidos. Los 3 coinciden en que el anuncio de las medidas económicas genera sobre todo inquietudes, pues aseguran que se ha explicado el qué, pero el cómo aún no está claro. La ministra ha indicado hoy día que está interesada en renegociar la deuda, que va a hacer una gestión de pasivos, como le llama ella. ¿Qué significa eso? Nos han dado el título de la novela,
y más o menos una introducción. Ahora hay que esperar que los artistas principales, los artistas de reparto, que son los ministros, nos digan cuál es el libreto completo. Estamos planteando como sector empresarial que se estructure una mesa público-privada en este momento para avanzar en esa implementación y que podamos aportar nosotros con nuestros comentarios y nuestra experiencia. Carlos Acoto, 24 horas. El Ministerio del Interior pasaría a convertirse en el Ministerio de Seguridad. Dentro de las propuestas para reducir la función ejecutiva, el Ministerio del Interior absorbería formalmente las funciones que ejercían el disuelto Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y el Ministerio de Justicia. El recorte empezó en la función ejecutiva en un nuevo intento por bajar el peso del Estado. Esta vez el plan es mucho más ambicioso. Según el presidente, ahora la disminución incluye ministerios, viceministerios, subsecretarías y la reestructuración de consejos sectoriales. Con la planificación de la austeridad, el Ministerio del Interior, que según su último rol de personal cuenta con 1.216 empleados y le cuesta al Estado cerca de $2 millones mensualmente en salarios, absorberá formalmente las funciones del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Esta entidad fue disuelta el año pasado por el presidente Moreno y pasó a ser administrada temporalmente por el Ministerio del Interior, mientras que todos sus trabajadores fueron reubicados en otras dependencias estatales. El Ministerio del Interior suma también las funciones del Ministerio de Justicia. Esta cartera de Estado, cuya titular es Rosana Alvarado, tiene 3.250 empleados a su cargo y representa un desembolso mensual superior a los $2,5 millones solo en el pago de salarios, según consta en su página web. Con esta fusión, el Ministerio del Interior, más Seguridad, más Justicia, se transformará en el nuevo Ministerio de Seguridad. Joana Ramos, 24 horas. Y el anuncio de incrementar los techos arancelarios a 375 partidas que anunció la ministra de Finanzas preocupa a los importadores. Artículos de plástico, cuero, textiles y juguetes están entre los productos que sufrirán el alza. Llevan casi un año sin salvaguardas, con el IVA a la normalidad y sin cupos de importación. Y aunque aún conviven con la tasa de control aduanero, las ventas habían crecido en un 50%. Por eso el anuncio de incrementar los techos arancelarios les preocupa. Hay que comenzar a analizar desde ahora estos valores ya individuales, porque obviamente si hay un cambio, a nosotros nos va a afectar mucho. Pero nosotros nos decimos como comerciantes, si ya están casi al tope, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Subirnos al 40 como lo permite la OMC? Eso lo que va a causar es que el precio de los productos siga incrementándose. Lo dice un importador de alfombras y de acabados de construcción. Y lo notamos al revisar la página de la OMC. Vemos que casi todas las 1.472 partidas arancelarias han llegado al techo. Aún no se ha dicho en detalle qué otros artículos forman parte de esas 375 partidas. La ministra lo que sí dijo es que no se encuentra en ellos bienes de primera necesidad y tampoco materia prima. Sí, como vimos, artículos de plástico, juguetes y también textiles. En esta importadora pagan un arancel del 30% en juguetes. Saben que podría subir hasta el 35%. Y en el caso del plástico tienen más dudas, pues pagan arancel cero, debido a que lo importan desde Colombia y Perú, con quienes tenemos pactos comerciales. Las autoridades han asegurado que se respetarán los convenios y que la medida es temporal. Y la gente dice, bueno, cuando te quitan la salvaguarda, cuando te bajan los aranceles, que casi nunca bajan, los precios vuelven a la normalidad, no bajan. Lo que hacen es que se ajustan al precio del mercado para solventar lo que dejaste de traer por temas arancelarios. Con el incremento de los techos arancelarios de las 375 partidas, se busca recaudar $288 millones en el 2018. Pero antes, la medida deberá ser discutida por el Comité de Comercio Exterior. Dayana Monroy, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea unificará los 5 proyectos reformatorios propuestos a la Ley de Contratación Pública. Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción, y el ex asambleísta Cristian Viteri aseguran que este mecanismo abrió las puertas a la corrupción. Los actos de corrupción a los cuales nos acostumbramos en el pasado y sobre los que existió mucha protección y mucho silencio
hoy están vigentes. Lo dice Enrique Pita de la Cámara de la Construcción, quien hace unas semanas asistió a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para proponer que se reforme la Ley de Contratación Pública, normativa que entró en vigencia en agosto de 2008 pero que fue constantemente reformada. En 2015, por ejemplo, la Asamblea eliminó como requisito para contratar con el Estado los informes previos de Contraloría. Se argumentó entonces el objetivo de lograr eficiencia en la administración pública. Tanto para Pita como para el ex asambleísta Cristian Viteri, dicho cuerpo legal abrió las puertas al cometimiento de actos de corrupción. Y en el gobierno de Moreno dicen las puertas siguen abiertas. Los vicios y defectos que se encuentran en la ley vigente y en las resoluciones que emite CERCOP son el ambiente que permite discrecionalidad y que favorece corrupción. Los procesos no son transparentes. Por eso ambos coinciden en que la ley de contratación pública necesita ser reformada para, entre otras cosas, eliminar la figura de contratación directa bajo régimen de emergencia o el giro específico del negocio. Pita y Viteri proponen además la creación de una base de proveedores que fijen un catálogo de precios según el producto o servicio. Las empresas constructoras o los profesionales tengan unas calificaciones previas de acuerdo a su experiencia, a sus índices económicos, al equipo que posean. Hay que hacer una reforma integral en la ley, no se puede hacer una reforma parches. No puede ser que venga y una empresa pública pague $200.000 por elaborar un contrato, eso no tiene ningún sentido. Actualmente la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea ha recibido 5 proyectos de reforma a la Ley de Contratación Pública, propuestas que para ser tratadas se unificarán en un solo paquete de reformas. Carlos Acoto, 24 horas. La Contraloría General del Estado tiene listo el informe de auditoría final sobre la contratación de deuda durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Las conclusiones que arrojan el cometimiento de irregularidades se conocerán en detalle en las próximas horas. Los veedores conocieron ya el informe final. Fausto Yepes informa. Se ha dado ya lectura a la versión final del informe de Contraloría respecto de la contratación de deuda durante el gobierno de Rafael Correa, y según los veedores que acompañaron a este proceso y quienes también llegaron esta mañana para ser parte de la lectura final de este informe, hay algunas irregularidades que han sido ya comprobadas y confirmadas a través de este proceso de auditoría de la deuda. En las próximas horas se conocerá los detalles sobre los informes con indicios de responsabilidad civil, administrativa o incluso, según los veedores, habría indicios de responsabilidad penal en este proceso. El monto de la deuda no fue el que dijo el presidente. La Contraloría acaba de comprobar que ya superó los 65.000 millones de dólares, casi 3 veces más grande. Hemos visto las responsabilidades de cada uno de los miembros como instituciones del Comité de Endeudamiento, incluido también de Petroecuador. Cabe destacar que de encontrarse indicios de responsabilidad penal, este informe será remitido de inmediato hasta la Fiscalía General del Estado para el respectivo inicio de un proceso de indagación previa. Los resultados del informe con indicios de responsabilidad administrativa o civil serán conocidos ya oficialmente en las próximas horas. No se descarta tampoco que de este informe, de este resultado, se inicien otros procesos de auditoría a la contratación de deuda durante el gobierno anterior. Más noticias. Autoridades de los 3 niveles de gobierno de la Amazonía encabezaron una marcha para exigir al Ejecutivo la aprobación definitiva de la ley amazónica. Tras mantener una reunión con algunos ministros, se habló de un veto parcial a este proyecto. Con gritos de protesta, cientos de manifestantes de 6 provincias de la Amazonía se abrieron paso por las calles del centro histórico de Quito. Exigen al presidente Moreno la aprobación definitiva de la ley amazónica. Ya es hora también de mirar a este rincón de la patria que comprende el 46% del territorio ecuatoriano. Es una lucha de 10 años. Nuestros pueblos no pueden seguir esperando. Aunque su objetivo era ser recibidos por el primer mandatario, en horas de la tarde analizaron puntos de la ley con varios ministros del Estado. Según el Consorcio de Municipios Amazónicos, se habló de un posible veto parcial a la ley. Saludamos su gestión, saludamos el diálogo, pero aquí necesitamos resultados positivos. Aseguran que el 70% de los servicios básicos en la región no son satisfechos, por lo que de ser aprobada la ley destinarán varios recursos al desarrollo de proyectos. Para vialidad, para producción, para turismo, para el medio ambiente, para temas sociales. El proyecto de ley fue presentado a finales del 2016 por el expresidente
presidente Rafael Correa. 15 meses después fue aprobado por la Asamblea Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La aduana adjudicó un nuevo cargamento de mercadería incautada en los diferentes operativos para hacerle frente al contrabando ejecutados en Carchi. Se trata de prendas de vestir y calzado que pasan a manos del Ministerio de Inclusión para su posterior distribución a sectores desprotegidos del país. Son 92 bultos de mercadería nueva avaluada en $139.000 que se asignan de manera gratuita al Ministerio de Inclusión Económica y Social para su posterior donación a sectores vulnerables del Ecuador. Son procesos legales que estaban en la Fiscalía y la Corte, y lo que permite ya nosotros disponer de estas mercancías para adjudicarlas directamente al MIES. Es la primera asignación en lo que va del año, que se suma a 2 más ejecutadas en el 2017, por un monto que supera el $500 million, beneficiando a sectores vulnerables de todo el país. Y específicamente, quienes manejan este tipo de mercadería, ahora es la misión Manuel Espejo. Se trata de calzado y prendas de vestir que fueron incautadas durante los operativos ejecutados por la Unidad de Contingencia Fronteriza. Tenemos operativos conjuntos, alrededor de 750 operativos con resultados. Toda esta mercadería ingresó al país en los años 2013-2014 sin el pago de impuestos. Una lucha en conjunto con la policía y aduana para evitar este delito. Los operativos se realizan a lo largo de toda la frontera. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Alquilar suites en zonas exclusivas de Guayaquil sería la nueva estrategia de las organizaciones narcodelictivas que operan en el país, según la policía. En el operativo más reciente se incautaron 69 kilos de cocaína y 13 de marihuana en 2 lujosos departamentos. Son 2 mexicanos y un colombiano. Este último, radicado en Ecuador desde hace 3 años, alquilaba un departamento en un edificio privado en el norte de la ciudad y hace poco rentó otro para que sus amigos, los mexicanos que habían venido por turismo, pudieran llegar. Los 3 ahora detenidos son miembros de una organización narcodelictiva internacional. Estos carteles de la droga están empeñados en utilizar departamentos o urbanizaciones con seguridad privada. Y es que esa sería la nueva estrategia a utilizar, tener a miembros viviendo en sitios exclusivos de la ciudad para que dispongan allí los centros de acopio del alcaloide que luego, vía marítima, a través de la contaminación de contenedores en el puerto de Guayaquil, se intentan enviar a México, Estados Unidos y Europa. El rol de los mexicanos, quienes llevan en el país un mes ya, era el de resguardar la mercancía, explica el comandante de policía de la zona 8, Marcelo Tobar. Hasta donde conocemos, ellos eran custodios de la droga. Ellos, así lo mencionan, estaban cuidando la droga. Y es que hay organizaciones narcodelictivas que prefieren enviar gente de sus filas para supervisar el trabajo que ecuatorianos contratados van a realizar. Mujeres migrantes de nacionalidad venezolana, según confirmó el jefe de la unidad antinarcóticos de la zona 8, Edwin Noguera, también estarían siendo contratadas por las organizaciones narcodelictivas para transportar la droga hacia los centros de acopio. Se ha tenido informaciones que ellos les pagan por considerarse correos humanos, aproximadamente entre $7.000 a $9.000. En el primer trimestre del 2018 se detectaron 3 casos en los que venezolanas portaban estas sustancias y en el mismo tiempo 6.3 toneladas de droga en Ecuador han sido incautadas, 4.4 destinadas al tráfico internacional. Luisa María Heredia, 24 horas. El Ministerio de Salud implementa un cerco epidemiológico en Rumichaca ante el caso confirmado de sarampión en el país. El personal médico atiende las 24 horas con atención prioritaria a los migrantes venezolanos que ingresan al país. La campaña de vacunación se mantiene en Rumichaca hace más de 20 días, priorizando su atención a los extranjeros que ingresan al país, principalmente migrantes venezolanos. En el momento en el puesto en Quil, en lo que es Rumichaca, ha estado un aproximado de vacunas de 60 niños. El personal de salud trabaja ahora en un cerco epidemiológico ante el caso de sarampión detectado en un niño de 5 años de nacionalidad venezolana, quien ingresó al país por Rumichaca el pasado 27 de marzo. Lo que más tenemos aquí son pacientes venezolanos y ellos acceden a vacunarse porque dicen que en su país carecen de vacunas. Esta campaña es bien vista por los migrantes venezolanos debido a las dificultades que tienen en su país para recibir atención médica. Cuando las personas necesitan vacunarse, que va a los centros de vacunación, no hay las vacunas.
Últimamente, como todos los medicamentos, todas esas cosas son importados, no hay importación, no hay medicinas, no hay operativos. La vacunación se realiza a las 24 horas del día de manera gratuita. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Ecuador ya puede crear su propia tecnología. Un invento de la Universidad Internacional del Ecuador ganó un premio en un concurso a nivel mundial. Conozcamos este invento que puede salvar vidas. Este equipo sencillo pero efectivo les ganó a otros presentados por diferentes países del mundo. Es un resucitador cardiopulmonar. En octubre del 2017 ganamos el primer premio del concurso de diseño de la Organización Mundial de la Salud. Un equipo que se basa en la fuente de energía que es el motor de un taladro, que mueve estos pistones y hacen el masaje o la compresión sobre el hueso del esternón para que haya un masaje cardíaco apropiado. Su versatilidad y bajísimo costo son características de este desfibrilizador. Hay equipos en el mercado que ya son comerciales. Esos equipos comerciales cuestan entre $15,000 y $20,000 por unidad. Este equipo cuesta menos de $540 la fabricación. Es que este equipo puede ser conectado. Si es que se acaba la batería del taladro, esto puede ser conectado a la batería de cualquier automóvil o de cualquier bote, por ejemplo. Jorge Uquillas, que es profesor e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, trabajó con un equipo multidisciplinario de esta academia y de los Estados Unidos, donde también investiga. Lo hemos desarrollado con estudiantes de medicina del Ecuador. Yo que llevé el proyecto, lideré el proyecto, y en la Facultad de Bioingeniería de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Este momento se está trabajando en la masificación de este invento en Quito. Nelson Carrera, 24 horas.